Buenos días, señores. Vamos a empezar las clases de topografía. Esta es la primera sesión y en adelante cada una de las sesiones voy a procurar colgarlas en mi canal de YouTube para que de esta forma ustedes puedan tener a la mano una clase preparada y lista en el supuesto de que pues requieran reforzar la clase dada en el horario normal, por alguna razón hayan faltado a clase o no pudimos completar la clase y esta puede completar la sesión a través de estos videos. Muy bien, vamos a empezar con una introducción. Bueno, primero vamos a exponer cuáles son los libros con los que vamos a trabajar. El de Domingo García, Topografía General, McCormack, de Topografía, y el Robinson Arthur, Elementos de Cartografía, libros que se encuentran en la biblioteca de la universidad. Empecemos con esta introducción para mostrar cuáles son las bases y antecedentes históricos de los trabajos de topografía en la humanidad. Desde muy antiguo, el hombre ha deseado mensurar su entorno. De este deseo nace la topografía. Podríamos situar la aparición de las primeras actividades eficaces relacionadas con la topografía en Egipto y en Grecia. Los egipcios utilizaron la agrimensura para asegurar la restitución de los linderos y dimensiones de las fincas de las orillas del Nilo, inundadas periódicamente por las crecidas del río. Se atribuye a los agrimensores egipcios los primeros instrumentos para la medición y comprobación de verticalidades y ángulos: la escuadra, la plomada y el compás. Los griegos fueron más ambiciosos. A través de su cosmografía tratarían de establecer la forma y dimensiones de la Tierra, tal y como lo haría Eratóstenes en el siglo III a.C. Eratóstenes, padre de la geodesia, aparte de demostrar la esfericidad de la Tierra, calculó su radio. Lo logró midiendo en el mismo día del año la diferencia de las sombras arrojadas por un par de estacas idénticas clavadas en Asuán y Alejandría. Con este dato y con la distancia entre ambos puntos, medida en pasos, logró realizar el cálculo con un error menor del 1%. A Eratóstenes también se le atribuye la invención de la esfera armilar, con la que determinó la inclinación de la Tierra con respecto a su rotación alrededor del Sol. Estrabón, en el siglo I a.C., realizó un mapa del mundo entonces conocido alrededor de Grecia, y Ptolomeo en el siglo II después de Cristo escribió un tratado utilizado ampliamente a lo largo de varios siglos para convertirse en disciplina a partir del siglo XV. Los romanos, mediante la invención de nuevos instrumentos, perfeccionaron la técnica topográfica hasta convertir a los topógrafos en auténticos maestros, imprescindibles para el trazado y construcción de sus colosales obras de ingeniería. La groma servía para comprobar las alineaciones y la corrección de las direcciones perpendiculares. La dioptra, basada en un nivel de agua fijo en un trípode, se solía utilizar para el replanteo de las alineaciones de las calzadas. El corobate se utilizaba para comprobar si la pendiente excavada era horizontal o mantenía la caída correcta. A pesar de la falta de exactitud de sus instrumentos y de que no dispusieron de mapas fiables a escala ni de brújulas,
Los romanos, a través de sus conocimientos trigonométricos, llegaron a proyectar complejos trazados para sus calzadas. Parcelaron extensiones con gran precisión y lograron rutas casi imposibles para sus acueductos, donde la exigencia del trazado y de las pendientes era extrema. En el medievo, el báculo de Jacob fue muy popular para medir alturas o dimensiones de objetos. Hasta la invención de los instrumentos actuales, el plinto, la dioptra, el astrolabio y la esfera armilar fueron los más utilizados para determinar la situación geográfica de un emplazamiento. La topografía estudia el conjunto de principios y procedimientos, tanto naturales como artificiales, que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra con sus formas y detalles. Dicha representación se realiza sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones de terreno. Hoy en día la topografía resulta imprescindible para la agronomía, arquitectura, geografía, minería y múltiples ingenierías, geográfica y ambiental, catastral y geodesia, forestal, agrícola y civil. El topógrafo actual es aquella persona que tiene los estudios y formación necesarios para realizar los trabajos correspondientes a las labores que requiere la topografía. Sus labores son absolutamente imprescindibles no solo en las fases de diseño y concepción de nuestras modernas obras de ingeniería, sino también en el control de la ejecución. El equipo característico del topógrafo es el teodolito. A través de él, el topógrafo determina los ángulos y las distancias que le permiten plasmar virtualmente la realidad. Al habitual teodolito mecánico óptico universal, actualmente se han incorporado el teodolito electrónico, la estación total, el nivel láser y la plomada óptica. También se puede combinar su uso con el sistema de control de la posición geográfica desde satélite o GPS y con el escáner láser 3D, equipo de novedosa implantación que permite mediante barridos láser la digitalización tridimensional de terrenos y objetos. Muy bien, hemos podido ver cómo se ha venido desarrollando la topografía, teniendo como herramientas principios matemáticos que antiguos pobladores de la tierra usaron, tales como los egipcios y los griegos, y luego que ha venido evolucionando hasta la actualidad en equipos ya electrónicos, mecánicos y electrónicos. Bueno, pero ¿qué es la topografía? La topografía es una ciencia que enseña a medir, a delinear, a describir, a representar planos o sobre un plano características de un terreno natural. Como que también nos ayuda a replantear todas estas medidas o características establecidas en un plano sobre un terreno. Se clasifican en planimetría y altimetría. La planimetría está referido a todo el control horizontal y la altimetría se refiere al control vertical. Respecto a la planimetría, se miden distancias horizontales, se miden ángulos horizontales, coordenadas inclusive, se pueden establecer sobre el terreno. Y respecto a la altimetría, todo lo referido al control vertical, cálculo de cotas, niveles, ¿no? Podemos usar aquí instrumentos inclusive geodésicos como el GPS para poder determinar esta información altimétrica.
tanto en planimetría como altimetría, necesario medir ángulos y longitudes. Además se calculan superficies y volúmenes. Para la elaboración de un plano topográfico propiamente dicho, es necesario conocer estas dos partes de la topografía para poder determinar la posición y elevación de cada punto. Hay que considerar en cuenta lo siguiente. La superficie terrestre es curva y la topografía se trabaja sobre superficies planas y horizontales. Entonces, es necesario conocer cuál es la influencia de la curvatura de la Tierra sobre estas medidas topográficas, que son planas. Aquí en este cuadro presento cuáles son esos errores que se producen por curvatura. Vamos al caso más extremo de este cuadro. Si tengo una longitud de 25.000 metros, el error por curvatura es de 12.8 centímetros, lo cual es casi despreciable. Si bien es cierto, no podemos considerar o no vamos a considerar este error por curvatura en distancias tan grandes como especifica el cuadro, pero sí es un error que existente. Por lo tanto, es necesario conocer. La topografía es importante para la ingeniería civil porque forma parte de la etapa del planeamiento de todo proyecto en la ingeniería civil, edificaciones, saneamiento, catastro, urbanismo, suelos, geotécnico. ¿Qué partes incluyen el trabajo topográfico? El planeamiento, donde el topógrafo y todo ese equipo hace una visita previa al terreno para poder identificar la cuadrilla que va a usar, los equipos que va a usar, el presupuesto que va a sugerir o proponer. Y habiendo cumplido esta primera etapa, empieza el trabajo de campo. El topógrafo va con toda su cuadrilla, sus instrumentos de topografía y levanta la información de todo el relieve del terreno. Luego toda esa información la llevamos al gabinete para poder procesarla y seguido de eso, bueno, después de procesar el trabajo de gabinete vamos a transformar eso en planos que finalmente el contratista va a replantear sobre el terreno. ¿Qué aplicaciones podemos mencionar de la topografía? Los levantamientos planimétricos y altimétricos, los levantamientos urbanos, levantamientos catastrales, levantamientos hidrográficos, levantamientos longitudinales como en caso de carreteras y canales. Levantamiento topográfico. Es todo proceso de medición que hace posible tener representado en un plano tanto en el terreno como todos los elementos naturales y artificiales que se asientan sobre él. Y respecto a las ciencias cartográficas, tenemos la cartografía, la astronomía y la geodesia como ciencias que de algún otro modo se relacionan o sirven de soporte a la topografía. Por ejemplo, en la astronomía de posición, nosotros vamos a determinar la latitud, la longitud y la orientación. Y hubo en algún momento en la que el ingeniero civil era capacitado para poder identificar puntos fijos usando precisamente esta información, usando la astronomía. Ahora ya la geodesia tiene mayor protagonismo sobre estos trabajos de topografía, los GPS, el sistema de posicionamiento global a través de estos instrumentos logran ya fijar puntos y cotas y coordenadas en UTM de los puntos que deseamos fijar en cualquier control topográfico. Pero la geodesia también ha ido evolucionando a través del tiempo. Antiguamente se creía que la Tierra era esférica en el siglo V a.C., hasta que viene el científico Newton y postula que la Tierra no tiene una forma esférica, sino una forma elipsoidea.
y eso lo postuló en el siglo XVIII. Finalmente, en el siglo XIX se define el llamado geoide, que ya es una característica más real de la Tierra. Y el geoide viene a ser la superficie normal en todos los puntos a la dirección de la gravedad materializados por el hilo en tensión de la plomada. Es por eso que podemos ver que la Tierra no en todo lugar tiene la misma forma. Hay zonas de la Tierra que tienen mayor fuerza gravitatoria. Es por eso que la zona del Pacífico Sur, que tiene mayores efectos gravitatorios, inclusive es una zona sísmica. Inclusive las placas tectónicas terminan generando pequeños movimientos que se traducen en enorme masa de energías que producen los sismos u otros fenómenos naturales. Respecto a las proyecciones que se han venido usando para la elaboración de mapas, se empezó con proyecciones azimutales, luego la proyección de Mercator, y actualmente se está considerando las proyecciones UTMs para poder proyectar puntos o información cartográfica, ¿no? La proyección de Lambert es una proyección de soporte, no es tan protagónica como las UTM actualmente, pero sí puede generar algún soporte en la elaboración de mapas. ¿Qué ciencias auxiliares soportan a la topografía? Tenemos las matemáticas, geometría y trigonometría, la óptica para, en el caso de los lentes ópticos que se usan en los equipos topográficos, en las miras, por ejemplo también. La mecánica, porque precisamente esos equipos son mecánicos, o inicialmente fueron así, hasta que vino la electrónica y digitalizó la forma en cómo puedo manipular estos equipos. Ya incluyen tableros, pulsores, se puede guardar información y extraer información del equipo. Y la informática porque comienza a procesar esta información electrónica en los equipos y la traduce en información que luego la llevamos a planos. El ArcGIS, el AutoCAD LAN, el Civil LAN son software desarrollados por la informática para procesar toda esta información. Y las telecomunicaciones, como por ejemplo el uso de GPS, el uso de satélites para poder fijar puntos y realizar levantamientos topográficos. Vamos a ver ahora el tema de escalas en los planos, ¿no? Y este video va a mostrar no solamente los conceptos de la escala numérica y la escala gráfica, sino un ejemplo sencillo con el que ustedes puedan entender estos conceptos de escalas en planos. Hola, soy Silvia, una de las profesoras. En esta sesión vamos a tratar las escalas de los planos y mapas. Para eso vamos a empezar primero definiendo qué es una escala. Una escala es la relación que existe entre la realidad y lo que de ella representamos en un mapa o en un plano. Decimos que la escala es la relación entre lo que representamos en el plano y lo que existe en la realidad, en el terreno. Por ejemplo, imagínate que te pido que hagas un dibujo de tu casa en un plano. ¿Cómo harías este dibujo? Cogerías un folio y representarías lo que es tu casa, lo representarías en este papel. Para esto tendrías que aplicar un factor de reducción, tendrías que reducir la realidad al papel que te he dado. Esta reducción es lo que es la escala, la relación entre lo que dibujamos en el plano y lo que existe en la realidad. La representación de la escala se puede hacer de dos formas. Puede ser una escala numérica, en este caso se representa de la siguiente manera. 1 20.000, 1 50.000, 1 100.000. ¿Qué significa esto? Significa que una unidad
del plano equivale a 20.000 unidades de la realidad. Es decir, si yo mido en este plano, mido 1 centímetro del plano, equivale a 20.000 centímetros de la realidad. 1 metro del plano equivaldría a 20.000 metros de la realidad. Es decir, es 1, 20.000. Otra forma de representar es con la escala gráfica. En este caso, tenemos un dibujito, tenemos una escala que nos da la información. Nosotros cogemos, realizamos una medición en el plano o en el mapa y trasladamos esta medición a la escala gráfica. Y aquí, esta escala ya nos da el valor, ya nos da el dato de lo que es la distancia en la realidad. Vamos a comenzar resolviendo un problema. En este problema tenemos los siguientes datos. La escala es 1/10.000. Nos indican que en este plano a escala 1/10.000 realizamos una medición entre 2 puntos. Esta medición nos da una distancia de 5 centímetros. ¿Sabéis determinar cuál es la distancia en el terreno? ¿A qué equivalen estos 5 centímetros del mapa en la realidad? Para esto realizamos una regla de 3. La escala 1/10.000 nos indica que 1 centímetro del plano equivale a 10.000 centímetros de la realidad. El enunciado nos dice que la distancia en el plano son 5 centímetros. Estos 5 centímetros equivalen a X centímetros en la realidad. Realizamos esta regla de 3. X es igual a 5 por 10.000 dividido para 1. $5 por 10.000 nos da 50.000. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 centímetros en un plano a escala 1/10.000 nos da una distancia de 50.000 centímetros en la realidad. Si queremos podemos transformar este dato a metros. Para esto dividimos entre 100 y nos da 500 metros. Vamos a pasar a realizar un segundo problema. En este problema, los datos son la escala. Tenemos una escala de 1/5000. La distancia del terreno, que son 100 metros. Y en este problema te pregunto la distancia en el plano. Es un problema a la inversa del problema anterior. Los datos son la escala, la distancia del terreno y tenemos que determinar la distancia en el plano. Como hemos dicho anteriormente, una escala de 1/5000 nos indica que una unidad del plano equivale a 5.000 unidades de la realidad. En este caso nos indica que la distancia entre los dos puntos son 100 metros. Y nos pregunta por la distancia en el plano, X. Realizamos esta regla de 3. X es igual a 100 por 1 dividido para 5.000. Realizamos la operación 100 dividido para 5.000 y nos da 0,02. Como los 100 eran metros, el resultado está también en metros. 100 metros en una escala 1/5000 equivalen a 0,02 metros en el plano. Si queremos esta distancia, la podemos pasar a centímetros. Multiplicamos por 100 y nos da 2 centímetros. Para finalizar, a ver si te han quedado claros todos estos conceptos, te voy a proponer que realices un tercer ejercicio. Si quieres, toma papel y boli para realizar el siguiente ejercicio. Tenemos dos puntos que están separados en el terreno a una distancia de 7,5 kilómetros. Y en el mapa, estos dos puntos están separados a una distancia de 15 centímetros. Con estos datos, ¿sabrías determinar la escala que tiene este mapa? Te voy a dejar unos segundos para que realices el siguiente problema.
Hemos dicho que la distancia en el papel son 15 centímetros y esta misma distancia en el terreno son 7,5 kilómetros. Como habíamos dicho, la escala es la relación entre lo que representamos en el papel, en el plano o el mapa, y la realidad. Entonces son 15 centímetros dividido para 7,5 kilómetros. Pero cuidado, las unidades tienen que ser las mismas en el numerador y en el denominador, por lo que has tenido que pasar los 7,5 kilómetros a centímetros, lo que nos da 750.000 centímetros. Dividimos numerador y denominador entre 15 y nos da 1,50.000. En este caso, la escala es 1,50.000. Espero que lo hayas sabido solucionar. Ahora vamos a dar paso a las consultas que nos habéis dejado a través de los comentarios del canal. A ver si mis compañeros tienen alguna pregunta. Muy bien. Creo que ha sido muy gráfica la explicación del ingeniero Lucía, que forma parte del Instituto de Caminos en España. Para terminar esta presentación voy a mostrar algunas de las escalas más usadas, tanto para detalles y secciones como 1 en 1, 1 en 2, 1 en 5. Para plantas, 1 en 20, 1 en 10. Para plantas y elevaciones, 1 en 50, en el caso de edificaciones. Para anteproyectos en generales, 1 en 200. Para planos de localización, vías, topográficos o de urbanismo, 1 en 500, 1 en 1000, 1 en 2000. Y para planos cartográficos se usa la escala de 1 en 5000 o escala 1 en 10.000. Muy bien, con eso damos terminado la sesión número 1 y continuamos con la sesión número 2.